Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Se presentará la impedancia de entrada usando la carta de Smith. Mi nombre es Cristian Dipan, la materia es línea de transmisión y soy de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones. Bueno, antes de empezar con todo, cabe aclarar que la carta de Smith es un tipo de instrumento gráfico de cálculo usado en la ingeniería eléctrica y como en esta carrera, que es la ingeniería en telecomunicaciones, que muestra cómo varía la impedancia compleja de una línea de transmisión a lo largo de su longitud. Eh, es una herramienta, como mencioné, es gráfica, usada para relacionar coeficientes de reflexión complejos con una impedancia compleja. Por ejemplo, como presentaré a continuación, se puede determinar la impedancia de entrada de una línea de transmisión dado su longitud eléctrica y su impedancia de carga. Bueno, sigamos. Bueno, aquí tenemos que encontrar la impedancia de entrada de la línea de transmisión. Tenemos este circuito en el cual su longitud es 4.18 lambdas, como vemos aquí. Y la carga, la impedancia de la carga, tiene un valor de 85 más J30 ohmios. La impedancia característica tiene un valor de 100 ohmios. Entonces, tenemos que encontrar la impedancia de entrada. Y de la forma analítica, tenemos que, como ya es de conocimiento, la impedancia de entrada, según su fórmula, es igual a la impedancia característica, todo esto multiplicado por la impedancia de la carga, más J, impedancia característica, multiplicado por la tangente de beta L. Asimismo, sobre la impedancia característica más J, la impedancia de la carga, multiplicado por la tangente de beta L. Y como teníamos en los datos, ZL es 85 más J30 ohmios, que es la impedancia de la carga, y la impedancia característica es de 100 ohmios. Pero antes de reemplazar los datos, tenemos que beta L debe tener un valor de, bueno, beta tiene un valor de 2pi sobre lambda. Entonces, y L, la longitud, era de 4.18 lambdas. Entonces, beta L es de 8.36 pi, porque simplificamos los lambdas y multiplicamos 2 por 4.18. Y para que sea más exacto y no se largue con decimales, tenemos el pi, 4.36 pi. Entonces, reemplazando valores, tenemos que ZO 100, ZL 85 más J30, más 100, tangente de 8.36 pi, asimismo sobre 100 más J, esto es ZL, 85 más J30, tangente de 8.36 pi. Resolviendo, tenemos que 100 nos da un resultado de 85 más J30 más J212.5108. Usamos 4 decimales en esta ocasión. Sobre 100 más esto entre paréntesis debido a que la multiplicación de la tangente y todo esto da un resultado de menos 63.7532 más J 180.6341. Y todo esto nos da un resultado de J, perdón, de 100, todo esto multiplicado por 1.3813 menos J 0.1933. Y esto ahora sí da un resultado de la impedancia de entrada, que es de 138.113.55 menos J 19.3376. Tenemos que tener en cuenta este dato, que eso es de la forma analítica. Entonces, siguiendo, tenemos que este es el circuito de cómo debería ir para encontrar en dirección. Esta es la dirección en que va para, si queremos encontrar el generador, la dirección, o sea, en derecha. Tenemos que la longitud, esa es la longitud y es la carga.
Bueno, ahora pasamos a la carta de Smith, en el cual tenemos que tener en cuenta y tener claro que una vuelta a la carta de Smith es igual a 0.5 lambdas. Y ya, y esa es la carta de Smith. Sí, pareciera complicado, pero parece que no. Bueno, primero para resolver o graficar en la carta de Smith, tenemos que transformar a la forma normalizada, el ZL. Nos quedaría una forma normalizada, la impedancia de la carga normalizada en 0.85 más J 0.3. Y en la carta de Smith nos centramos en la parte media, en el cual eh, esta es los reales y estos son los imaginarios. Y ubicamos el 0.85. El 0.8 es este, que indico con el láser, el punto del láser, pero 0.85, entonces avanzamos un poco. Entonces, ahora ubicamos el 0.3, que ese es el de acá. Perdón, el de acá. Y aquí se ubicaría el punto. Y graficamos un punto. Y para obtener el ROE, ubicamos el centro y ubicamos el punto que graficamos. Y hacemos una circunferencia. Generalmente se lo hace a mano y con un compás, por eso no es exacto el punto donde se puso. Y obtendríamos el ROE, que es la circunferencia, verde. Continuando, tenemos que, tenemos en cuenta que para seguir analizando y obtener la longitud, tenemos que hacer una línea del punto medio que pase por el punto que trazamos de ZL, obteniendo esta línea azul y que nos ubica más o menos en 0.1. Y tenemos que tener, sí, en cuenta que para ir hacia el generador tenemos que ir en esta dirección, que como indica la flecha, en dirección derecha. Bueno, entonces, sí. Como mencioné anteriormente que una vuelta a la carta Smith son 0.5 lambdas, entonces, y nuestra longitud era de 4.18. ¿Qué hacemos? Bueno, para hacer esto y ubicar el punto donde deberíamos tener, o sea, el 4.18 lambdas, tenemos que saber que cada distancia de esto de aquí, donde se ubica unos números, son 0.01 lambdas. Entonces tenemos que sumar cada vez hasta llegar al punto de 4.18. Pero como mencioné, 0.5 lambdas es una vuelta. Y para llegar a 4 vueltas, para ser exactos, o sea, un número entero, se necesitaría 8 vueltas. Entonces, ¿qué quedarían? Los 0.18 lambdas. Entonces tenemos que ir de 0.01, 0.02, 0.03, 0.04 y así sucesivamente hasta llegar al 0.18. Y nos ubicamos en este punto, que es el 0.28. Este puntito de aquí. Entonces, ya habiéndonos ubicado en ese punto, trazamos una línea hasta el punto medio, una línea azul, como se ve aquí, como se aprecia aquí, y obtenemos que un punto choca con el ROE, y ese punto es la impedancia de la entrada normalizada, o ZI. Entonces ubicamos este punto. Pero ¿qué tenemos en este punto? ¿Qué valor tenemos en este punto? Tenemos que la impedancia de entrada normalizada es igual a 1.35 menos J018. Regresando a la diapositiva anterior, 1.35 es el de aquí. 1.3 es aquí, en este punto donde indico con enlace. 1.35 se ubica aquí. Y 0.18, 0.1, 0.15 y 0.18 se ubicaría en este punto. ¿Correcto?
Ya, para obtener el valor real, o sea, es decir, el valor normalizado, tenemos que la impedancia de entrada normalizada es igual a la impedancia de entrada sobre ZO, que es de impedancia característica. Pero queremos obtener la impedancia de entrada no normalizada, impedancia de entrada. Se necesita que sea la impedancia de entrada normalizada multiplicada por la impedancia característica. Entonces, reemplazando los valores de 1.35 menos J018 multiplicado por 100, que era la impedancia característica, nos da un resultado de 135 menos J18 de impedancia de entrada, según la carta de Smith. Entonces, comparando los resultados, de la forma analítica, obtuvimos que la impedancia de entrada era de 138,1355 menos 19,3376. Y en la carta de Smith tenemos 135 menos J18 ohmios. Y sí, son valores cambiados, pero por decimales, pero no es exacto debido a que de la forma analítica obtenemos los decimales y podemos trabajar con más decimales si es que es posible. Y en la carta de Smith es un poco más entero, se trabaja con más enteros. Y eso sería todo. Gracias por su atención. Hasta luego.